Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él quiere sanar. Solamente que la sanidad no se alcanza de la manera como muchos predicadores la muestran o la demuestran. Abra su Biblia en San Marcos capítulo 11, en el verso 24 de esta noche. Esto no es vigilia. Amén. Esto es un culto normal. Ahorita que yo lo veía desde afuera me acordaba una noche que el Señor nos regaló en Colombia, en una iglesia muy bonita. San Marcos capítulo 11, versículo 24. Y en medio del culto había un hermano que nos acompañaba hace muchos años atrás. Él venía de Venezuela, él se llama Ramiro Cano, y él tocaba esos coros, pero así, esos coros sabrosos, salsudos, esos coros que uno... Habían coros que decía, y de aquí nadie se va, pues nadie se iba. Amén. Todo el mundo cantaba, amén. O había coros que decía, el único que se ve es el diablo, entonces el diablo se iba. Estábamos en el culto así y cayó el poder de Dios. Y había una hermana que tenía un tumor en la garganta que el médico la iba a operar. Cayó el fuego de Dios ahí sobre ella. Y ella fue a salir a correr y el hermano, el evangelista que estaba ahí, yo en ese entonces era joven, aprendiz de ministerio, yo era un líder ujiero, y yo vi que el hermano la jaló así y le dijo así: ¿para dónde va, demonio? La mujer pegó un grito así, dijo: suéltala, y ella vomitó un sapo de aquí, el tumor era el sapo, lleno de baba y sangre, un renacuajo así, y eso día le botaron así un platón al hermano, pero antes de botarlo eso cayó al piso, estaba muerto aquí. Yo nunca vi, o sea, en mi vida he vuelto a ver eso, ¿no? Pero esa noche vi el poder de Dios en acción. Amén. ¿Me está escuchando? Y le iban a echar cuchillo a la hermana para sacarle un tumor. No era un tumor, era un sapo que le pusieron ahí, un conjuro del mismo infierno. Y ella fue libre. Y la hermana era líder de la iglesia y tenía años ahí. Y el Señor la liberó esa noche. Entonces nosotros tenemos que volver a entender que el poder pentecostal es algo que se tiene que volver a avivar en medio de la iglesia. Usted y yo nacimos y tenemos una herencia que muchos desprecian, que ven algo como popular, como ordinario. Allá van los aleluya, los lambeladrillos, allá. Así nos dicen, allá van. Aleluya. Allá van los fanáticos, allá van. Pero cuando se les alborota un demonio allá, al primero que llaman es al pastor de la iglesia. Amén. Un cura por allá en el pueblo de Palermo, Huila, Colombia, en el departamento de Huila. Colombia tiene 32 departamentos, que es similar a algo como aquí lo que llaman provincias. El cura de Palermo me arrendó a mí un salón de la curia que quedaba a espaldas de la iglesia católica para que yo inaugurara un templo evangélico ahí. A mí me mandaron de Bogotá para inaugurar ese templo en campaña. Y yo, como no vi otro lugar, yo le hablé al cura, le dije: usted me arrienda ese local. Digo: si usted lo va a usar para iglesia, pues yo no sé. Le dije: pues usted, no hay otro lugar que yo encuentre, usted verá, es su decisión, yo tengo la plata de la arriendo. Dijo: sí, le arriendo. Entonces yo no me perdí una misa, pero él tampoco me perdió un culto. Entonces yo aprovechaba y tiraba un mensaje evangelístico. Una noche yo me acosté a dormir porque en el local había una habitación ahí que arrendaron para guardar las cosas y yo la utilizaba para dormir. Y una noche yo oí unos alaridos inmundos, pero unos gritos terribles, y que era una enferma mental que le había traído al sacerdote mientras la controlaban para llevarla ya al asilo del pueblo. Entonces el cura me llamó que le colaborara y le dije: esa mujer no está enferma en la cabeza, esa mujer está endemoniada. Me dijo: ¿cómo va a decir eso? Le dije: sí, ella está endemoniada, ella tiene un demonio, porque yo oía lo que el demonio hablaba, maldecía, entonces, y divariaba. Digo: no, ya está, ella tiene esquizofrenia. Le dije: eso se llama un demonio. ¿Usted sabe qué es un demonio? Y el cura dijo: pues no. Le dije: eso le pasa porque ustedes no les enseñan la Biblia. Ustedes estudian filosofía, pero la Biblia no. Me dijo: ¿cómo es eso? Le dije: pues usted ha leído los evangelios. Digo: pero eso era Jesús. Le dije: ¿acaso es que el Señor pasó de liberar, dejó de liberar? Dijo el cura: pues haga algo. Entonces le puse la mano y le dije: espíritu inmundo. Y ella gritó y se revolcó y vomitó y quedó ahí estirada. Y el hombre se asustó, se acomodó la sotana y se fue. Y al rato vino y me dijo: ¿qué fue lo que le hice? Le dije: pues le eché fuera el demonio. Me miró así y me dijo: pero ustedes cómo echan fuera demonios si solo hace Jesús. Le dije: es que la Biblia dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive en la Eucaristía. Le dije: esto es un
pedazo de calado con un jugo de uva lleno de alcohol. Eso no es la cena. Aleluya. Me dijo, ¿cómo que no? Le dije, ese no es Cristo. Cristo vive aquí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ella se la llevaron desmayada, pero salió libre. Amén. Ella fue libre. Gloria a Dios. Ese es el poder pentecostal. Pero el genuino, ¿no? Lo que usted ve por el canal de televisión o cristiano, las cosas que hoy en día hacen que no tienen nada que ver con lo que es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. El poder del Evangelio es contundente, es real, es visible. Y Él quiere obrar. Usted y yo tenemos una herencia pentecostal. Amén. La iglesia evangélica pentecostal, allá yo miré el rótulo en la entrada. Decía Iglesia Evangélica Pentecostés, dice. Profética. Agua, vino y fuego. Bonito. Cuando aparece en un título la palabra Pentecostés, usted se tiene que ir al libro de los Hechos, capítulo 1, el versículo 6 al 8. Y a Hechos 2, 1 al 4. Desde allá viene la herencia de esto. Y cuando hablamos de Pentecostés, tenemos que ir a preguntarle a un joven que había sido esclavo africano llamado William J. Seymour, que vino a predicar después de haber visto la administración de un hombre de Dios en Topeka, Kansas, y ver una mujer a principios de siglo hablar en lenguas, después de siglos de que el Espíritu Santo no había registro histórico de que alguien hablara en lenguas. Y ver cómo el Espíritu Santo descendió en la calle Azusa 312 y llenó un antiguo galpón que había sido una iglesia bautista hace muchos años, y donde él hacía las reuniones de oración, donde gente vio brotar ojos donde no había, donde los tumores caían como pedazos de carne en el piso, donde los brazos crecían. Cuando nos hablan de Pentecostés tenemos que ir a eso. Gloria a Dios. No estamos viendo lo que vio Seymour y tendríamos que verlo. Amén. ¿Me está escuchando? Amén, amén. ¿Por qué? Pregúnteme, dígame, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el nombre, pero necesitamos el poder. Aleluya. Ese es el asunto. ¿Me está oyendo? Amén. Necesitamos el poder. Gloria a Dios. El nombre está, pero el poder. Aleluya. Pedro y Juan subieron a la hora novena, a la hora de la oración, y se encontraron un cojo tirado en la puerta del templo llamada La Hermosa, y ese le extendió la mano para que le diera plata. Y Pedro dijo: mire, yo no tengo ni dinero, ni plata, ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Pedro no tenía dinero, pero tenía poder. La iglesia moderna tiene plata, pero no tiene poder. Gloria a Dios. El poder necesita volver a la iglesia para que esto sea genuino. Dele alabanza al nombre del Señor, para que el Pentecostés vuelva a surgir. Dele alabanza al nombre del Señor. Cuando no había celulares, la gente oraba, clamaba. Hoy en día la gente se clava al celular. Amén. Ese es el problema. Gloria a Dios. No lo utilizamos para bien. Amén. Necesitamos poder volver a lo que el Señor nos regaló. Aleluya. Si usted me pregunta a mi hermano, hace 5 años yo salí de mi natal Bogotá, Colombia, a Panamá por una profecía. Esa profecía pagó los vuelos, esa profecía dio la fecha, dio el versículo y dio el tiempo. Esa profecía hizo lo que el hombre no puede hacer. Amén. Amén. Y aquí estoy, hermano, hace 5 años. Yo pisé lugares que mis pies nunca imaginaron. Y estuve en lugares donde yo nunca imaginé estar. Y por eso estoy aquí esta noche. Gloria a Dios. Yo no vine a jugar con usted, a verle lo lindo que es, porque yo sé que el Señor lo va a bendecir. Amén. Amén. Dígale que está al lado suyo, toque, dígale: hermano lindo, dígale: hermana linda, dígale. Dios le bendiga. Pues son mis hermanos, de bendición. Yo vi algunos hermanos que hicieron así. El Señor lo hizo bello, amén. Usted es un hijo de Dios. Bueno, lindo. Pero yo no vine a verlo a eso. Yo no vine a entretenerlo aquí esta noche.
Gloria a Dios. Yo vine a decirle que usted tiene un deber. Y es volver a despertar el poder del Pentecostés. Que Amén. usted decidió predicar. Gloria a Dios. Volver a Pentecostés. Abra la Biblia en el Salmo 89. Acaba el Señor de cambiarme el mensaje, pero voy a seguir. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo? Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Usted está aquí? ¿Está aquí conmigo? El Señor está con nosotros esta noche. Perdón, Salmo 85, versículos 5 y 6. ¿Me está escuchando? Y vamos a orar después de leer esos textos. Vamos a pedirle a Dios que Él obre, que Él hable, que Él ministre su vida. Y vamos a recordar, hermano, de dónde salimos y qué es lo que tenemos, hermano. Salmo 85, versículo 6, 5 y 6. Yo leo el 5 y usted el 6. Leamos la palabra de Dios. Lea conmigo. ¿Estarás enojado para siempre? ¿Para siempre extenderás tu ira de generación en generación? Lea el versículo 6, léalo fuerte. Preguntémosle a Dios, Señor, ¿volverás a darnos vida? Repítalo, repita el versículo 6. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije. Señor, necesitamos vida esta noche. Y la vida la da tu espíritu. Levante las manos a los cielos, clame. Párese de esa silla que ahorita se va a sentar un buen rato. Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate esta noche. No le oigo orar, clame conmigo. Levante la voz y diga, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Clama, clama a tu Dios, clama. Aquí está mi ser, Señor, aquí está mi alma. Señor, tú conoces la condición y el estado de cada persona que esta noche vino a escuchar el mensaje. Habla al corazón de la iglesia y aviva a tu pueblo, Señor, vuélvelo al fuego. Llénanos de ti, despiértanos, úngenos, llénanos de tu gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Levante las manos, adore a Dios, alabe, alabe. Hermano, todo lo que respire, alabe a Jehová, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Dale aplauso, alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios. Aleluya, aleluya. No menosprecie la cantera donde fue tomado, Señor. Mis argumentos y mis pensamientos, mis opiniones quedan, Señor, quedan a un lado. Tu pensamiento es primero. Espíritu Santo, habla en el nombre de Jesús. Amonesta, exhorta, consuela. Añade bendición a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Tome su lugar. Usted no puede menospreciar la piedra de la cantera donde usted fue tomado. Yo le voy a contar la historia de donde usted viene y por qué le dicen Pentecostés. ¿Por qué cantamos aquí en la iglesia ese coro que dice, ese coro precioso que dice, usted se acuerda de ese coro que dice, tranquilo que no voy a cantar, ese coro que dice, voy a recitar la letra, que dice, aquel fuego que cayó a 120 una vez me hizo Pentecostés de la cabeza. Le voy a contar por qué y nunca se le va a olvidar. Y si el Señor quiere en su misericordia manifestarse de aquí para allá, hermano, yo sé empezar la fiesta para amanecer y el que duerma lo ministramos. Como pentecostales no debemos perder nuestra herencia como pueblo de Dios lleno del poder del Espíritu Santo. No podemos perder nuestra herencia. El objetivo nuestro como iglesia debe ser que los creyentes sean llenos del Espíritu y se comprometan a permanecer como verdaderos pentecostales en experiencia y práctica. Nosotros hemos recibido una herencia. Así como los hijos de Coré en este salmo le claman a Dios, Señor, restáuranos, Dios de nuestra salvación, haz cesar tu ira sobre nosotros, estarás con nosotros enojado para siempre, extenderás tu ira de generación en generación, no volverás a darnos vida.
para que tu pueblo se regocije en ti. Así como los hijos de Coré le claman a Dios por una restauración, porque la iglesia estaba, la iglesia no, el pueblo de Israel estaba en crisis en esta ocasión. Así nosotros clamamos ahora por la iglesia. Porque aunque muchas personas vienen a la iglesia del cuerpo presente, su corazón no está aquí. Amén. Aquí pueden haber miles. Esto puede abarrotar de manera que yo quede arrinconado contra la pared. Pero el asunto no es que esto se llene de gente. Amén. Es que los corazones de la iglesia, amén, vuelvan al Dios de la Biblia. Gloria a Dios. Como pentecostales nosotros hemos recibido una gran herencia. Y nosotros podemos trazar nuestra herencia desde Hechos 1 y 2 hasta nuestra época. Usted y yo debemos asegurar una herencia pentecostal firme. Y debemos volver a orar como el salmista: no volverás a darnos vida, para que tu pueblo se regocije en ti. Vamos a ver la herencia. Punto número uno. Tenemos una gran herencia. Diga conmigo: tenemos una gran herencia pentecostal. Y eso es algo que tenemos que apreciar. Nuestra herencia pentecostal comenzó precisamente el día de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta del Antiguo Testamento, la segunda fiesta del año judío. Después de Pascua se esperaba la fiesta de las cosechas, o el Bikurim. ¿Cuántos alaban al Señor? Que en griego era llamado Pente, de 5:50 costés días. Un mes y 20 días después de la Pascua del Pashar, se celebraba la fiesta de la cosecha para llevar las primicias al templo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bendecido sea el Señor, hermano. El Señor Jesús muere en Pascua. Y según la Biblia en Hechos 1, 3 y 4, Cristo se les aparece resucitado durante 40 días. Enseñándoles sobre el Espíritu Santo, dándoles reglas por el Espíritu Santo y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuánto le falta? 40 para volverse 50. ¿Cuánto? Hay un hermano dijo 30. Bueno, Señor lo ayude. ¿Cuánto le falta? 50 para volverse, a 40 para volverse 50. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 10. Jesús les dice, antes de ascender al cielo, les dice en Mateo 24:49: pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Quédense. Díganle que está al lado suyo: quédense. Jesús les está hablando de intimidad, de un tiempo de espera. Quédense en Jerusalén. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, en el verso 6 al 8 en adelante, que Cristo primero se le presentó a Cefa, o sea, a Pedro, y después a más de 500 hermanos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? 500 hermanos a la vez, que dice Pablo para el tiempo de la carta a los Corintios, de los cuales unos viven y aún otros mueren. Para nuestro tiempo ya todos murieron. Pero la Biblia nos dice en Hechos capítulo 1 verso 15, que los que estaban en el aposento alto después de la ascensión de Cristo eran como 120. ¿Cuántos? 120. ¿Cómo? ¿Y cuánto le falta? 500 para volverse 120. 300 ¿qué? ¿Y dónde están esos 380 que debían estar en el aposento alto orando? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedan los hermanos cuando el pastor anuncia el culto de oración? Ahí quedaron. Aleluya. ¿Dónde quedan los hermanos cuando en la iglesia se anuncia que va a haber un ayuno? Ahí quedaron. Exacto. ¿Dónde quedan los hermanos cuando están distraídos porque tienen que mirar el programa de la televisión o tienen que ir detrás del dólar de más que le está el mundo para que se lo sigan ganando? Ahí están. Se acabaron los amenes, ¿cierto? Allá quedó 380 hermanos que tenían que estar con los 120. Dice la Biblia que los que se quedaron estaban unánimes y juntos en oración y ruego. Cuando de repente se oyó un estruendo del cielo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Y dice la Biblia, todos fueron llenos del Espíritu
Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno. Tremendo. El Pentecostés, repítalo, Pentecostés. Los discípulos esperaron ese poder, pero no se sentaron a esperar a que llegara, sino que se dedicaron a orar. El número 10 en el hebreo y en la numeración hebrea es el número de la prueba. Diga conmigo, la prueba. Antes de que usted sea investido de poder, Dios lo va a probar a usted en la intimidad. Amén. Hay gente que quiere, yo tengo una palabra, y quiere venir a hablar aquí. Pero si usted no se mete en la intimidad con el Señor, usted no puede salir así tenga mucho que hablar. Si la presencia de Jehová no va conmigo, Él no me debe sacar del lugar secreto. Dele aplauso al Señor Jesús. Dele aplauso al nombre del Señor. Yo no debo salir. Gloria a Dios, aleluya. El bautismo en el Espíritu Santo se evidencia por el hablar en lenguas, pero tiene resultados poderosos. Resultan testigos poderosos. Esa es nuestra herencia pentecostal. Esa es mi herencia. A mí no me avergüenza decir que no soy reverendo ni reventado. A mí no me avergüenza decir, hermano, que no tengo hermenéutica ni astronáutica. No me avergüenza. A mí me enseñó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es buen maestro. Denle aplauso al nombre del Señor. Él enseña bien. Él enseña bien. A mí no me avergüenza decir que a mí me enseñaron las rodillas. Que cuando yo leía un versículo bíblico del mundo de donde yo venía, cuando yo leía el versículo, yo decía, Señor, yo no entiendo esto, ayúdame. Y yo veía a los hermanos de la iglesia que levantaban las manos y oraban. Y yo le preguntaba a un hermano lleno del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Y él me decía, vaya y arrodillarte en la silla y preguntarle al Señor. A mí no me avergüenza decir que soy pentecostal porque el Espíritu me enseña. Y claro que hay buenos claustros evangélicos pentecostales de enseñanza bíblica y teológica. Pero el maestro mío fue el Espíritu Santo. Yo llegué a la iglesia con una herida de 12 centímetros al lado derecho del abdomen, una puñalada. Lejos de Dios, hijo de pastores apartado, 5 años en el mundo, cantándole al diablo, lleno de rencor. Y el Señor me liberó. Cuando yo llegué a la iglesia, llegué herido, no solamente con esta, sino una por aquí, otra por el pecho y una por la espalda. No me avergüenza decirlo. La vergüenza sea mía y la gloria sea del Señor. Y el Espíritu vino y me habló. Y para que yo quedara bien sellado como pentecostal, utilizó un profeta en Nicaragua que me sacó una noche vigilia que yo fui obligado, porque el pastor me dijo, yo oro si el Señor lo sanaba la vigilia. Yo fui, porque me sanó. Y me sacó de allá el Señor a través del profeta que vino. Y me habló claro. A mí no me dijo, miren, la circunferencia del monte Sinaí es de tantos metros. Y lo que pasó en la zarza fue un fenómeno. No, a mí no me dijeron eso. Aleluya. A mí me dijo el pastor, el Señor te dice así, Satanás te quería cortar hace 15 días. Te quería matar porque tú no obedeces. O le sirves a Dios o no le sirves. Esa fue la palabra. Santo. Y recibe la vida de Dios. Y yo salí, hermano, como un tonto, hermano. Y fui bautizado esa noche. Se me olvidó el esparadrapo, se me olvidó los puntos. Yo quedé, hermano, desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana embriagado en el Espíritu Santo. Yo duré hablando en lenguas una semana. Una semana. Una semana. Una semana. Y el poder del Espíritu vino. Y la vida se me cambió. Los libros de la música y los contratos que yo tenía me los cambiaron por una Biblia Reina Valera de 66 tiros del proveedor. Y lo que yo andaba haciendo me lo cambió el Señor. A mí no me duele decir. Hay gente que se avergüenza. Me cambiaron los jeans rotos, se me cambiaron los camuflados como yo andaba, las manillas y los pelos largos. Y el Señor me transformó. Me enseñó a vestirme como un hombre, a llegar a ayunar a la iglesia. Me enseñó a caminar con Él, a hacer frío. Y he sufrido hasta este momento, pero sigo, porque amo la herencia que tengo. Los apóstoles transmitieron esta herencia. Tenemos que amar las palabras que dijo el salmista en el Salmo 16, verso 6.
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los apóstoles transmitieron esta herencia. ¿Cómo la transmitieron? Si miramos Hechos 1, vamos a mirar el libro de los Hechos rápidamente. Nos vamos para Hechos capítulo 8, versículo 17. La Biblia dice así. Hechos 8, versículo 17. Yo le recité de memoria Hechos 1 y 2, usted lo sabe. Pero después de Hechos 1 y 2, en el 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? ¿Qué recibían? Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dijo: dame también ese poder para que a cualquiera que yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Diga conmigo: el don de Dios. ¿Cómo llama la Biblia al bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo? 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 En el tiempo en que yo me convertí, después de bajar a las aguas, el otro logro del creyente era ser bautizado en el Espíritu Santo. Y en ese entonces que yo me convertí, el pastor hacía algo que se llamaba las matutinas de oración. 4 de la mañana, abierto el templo. Y el que quería el bautismo lo buscaba. Cristo vive. Gloria a Sigue Dios. durmiendo, hermano. El poder de Dios descendía. Amén. A mí me invitaban a los cultos de Pentecostés de ese entonces. En mi tierra, Colombia. En mi tierra, Colombia, teníamos un libro con la lista de los hermanos, el que faltaba disciplina. La lista. Gloria a Hoy en Dios. día la gente falta al culto y tú quieres arrogarle. En ese entonces era así. Aleluya. En Barranquilla, Colombia, el pastor, después de hacer bautismo en las aguas, me invitó a campaña. Yo le pedí permiso a mi pastor y me fui. Y llegó el culto de Pentecostés en una iglesia, un evento unido con varias iglesias. Y cantamos un coro en Colombia, un coro bonito que dice, el coro de pronto no lo canta aquí, después se lo enseño. Dice: Espíritu de Dios, heme aquí, Espíritu Santo, yo te anhelo tanto. Dice el coro bonito. Dice la primera parte. Cuando Jesús se fue, nos envió al Consolador, al Espíritu Santo. Muy bonito. Y cantando el coro, yo me acuerdo que yo sentí una llamarada de candela por la espalda y yo sentí que algo sopló y abrí los ojos. Y la gente estaba en la calle danzando, cantando, algunos en el piso. Cayó el gran poder, hermano. Y duraba eso. Hoy en día, para poder hacer que un hermano sea bautizado en el Espíritu Santo, toca pisarle el dedo gordo del pie. Al menos para que llore. Aleluya. Toca cruzarle un ojo, toca levante la mano, toca pescarle la mano. En el tiempo en que nosotros nos convertimos, la vida cristiana era fervor, era causa, Amén. era fuego, Amén. era pasión, era entrega, era deseo, era algo que el hombre no puede explicar, era que no lo veíamos, pero lo sentíamos, era el fuego de Dios, hermano, alábalo, alábalo. Era glorioso. El don de Dios venía y la gente se convertía. Ese cuento que sacaron después algunos, no, que no hablen en lengua porque los inconversos se asustan, eso no existía. Cuando llegaba un inconverso a la iglesia y oía hablar a alguien en lengua, lloraban. Amén. Algunos se asombraban y decían: ¿qué es eso tan hermoso? Y se quedaban. El Espíritu los hacía quedar. Las multitudes se convertían. Es raro hoy en día ver a un joven recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es raro? Porque cuesta. Amén. Se acabaron los amenes. Aleluya. En Hechos 10, en el verso 44, la Biblia dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dígame a eso. Eso fue en Cesarea. Primero fue en Samaria y luego en Cesarea, en la casa de Cornelio. Fuego cayó, el Espíritu Santo se derramó. Dígame. En esa herencia se transmitió hasta Éfeso. En Hechos capítulo 19, mírelo usted. En Hechos 19, versículo 1 al 16, pero le voy a leer unos apartes. Dice la Biblia en el verso 5 y 6: cuando oyeron, estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo en las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas
y profetizaban. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? Y hablaban en Lenguas. ¿y qué? Profetizaban. Qué lindo. Entonces en Judea, en Samaria, en Cesarea y hasta lo último de la tierra, aún entre los gentiles, el Espíritu Santo bautizó. El poder de Pentecostés se perdió durante un tiempo en la historia de la iglesia. Eso fue desde el siglo segundo y tercero, porque el Espíritu Santo se contristó porque se mezcló el paganismo con el cristianismo puro. Un señor que se llamaba Constantino, y mezcló y nació lo que hoy en día se llama la catolicidad o la tradición religiosa o el catolicismo romano. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? La iglesia perdió su énfasis en la obra del Espíritu Santo. Aunque hubo de vez en cuando algunos avivamientos, en nada era semejante a la experiencia que tuvo la iglesia primitiva. En estos últimos días, el poder del pentecostalismo ha sido restaurado. ¿Cuándo comenzó? Algo que nosotros los pentecostales llamamos la lluvia tardía. Diga conmigo, la lluvia tardía. La lluvia temprana fue Hechos 1 y 2. Y la lluvia tardía fue Calle Azusa 312, 1903. El Señor movió a un hombre llamado William J. Seymour, un hombre que le faltaba una vista, pero no le faltaba la visión del Espíritu Santo. Él había sido esclavo, hijo de esclavos, y él oyó del Evangelio en Kansas a través de un hombre llamado Charles Parham. Él le habló acerca del Pentecostés y eso quedó en él. Después de un terremoto terrible en San Francisco, Los Ángeles, California, fueron visitados por el Espíritu Santo a través del ministerio de William Seymour. Él empezó a predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo sin haberlo recibido. Y empezó a hablar. La denominación de santidad a la que él pertenecía lo echó a la calle, porque ellos no creían en esa experiencia. Y él se fue a buscar con el grupo que oraba un pequeño lugar y le dejaron una casa y luego la calle Azusa. El Señor visitó ese lugar con una historia tremenda que duró más de 10, 12 años aquel avivamiento. Él tenía la costumbre de meter la cabeza dentro de una caja, pero cuando él la sacaba pasaban cosas terribles. En una ocasión uno de los pordioseros del pueblo, que le faltaba una mano, andaba con un pedazo de palo dentro del saco. Cuenta la historia que llegó al culto de la calle Azusa, que todos los días se hacía durante ese tiempo. Seymour estaba sentado y se arrodilló y metió su cabeza dentro de la caja. Y el hombre se sentó, el Espíritu Santo le dio la convicción que lo iba a sanar. Se paró Seymour antes de predicar y llamó a aquel hombre, uno de los mendigos del pueblo, de la región que era conocido, y le dijo: párate delante nuestro, quítate el saco. Y al quitársele el saco, quedó el muñón del brazo. Estira el muñón, porque él tenía prótesis de madera dentro del saco. Y él estiró el muñón, dijo: estira el siguiente brazo. Y delante de los ojos del pueblo creció hueso, mano, músculo, y creció la mano. Esos testimonios están escritos dentro de los escritos de muchos que vieron eso. Los niños atestiguan que una nube visitaba la iglesia y los niños entre las sillas trataban de tocarla. Caían tumores como libras de carne, y al barrer la gente recogía lo que el Señor había hecho. La gente vomitaba los cánceres, ponía ojos, sacaba prótesis. El poder de Dios visitó la calle Azusa en 1902 y en 1906 se propagó hasta el África. Ahora esta propagación del poder de Dios, este fuego abrasador que se ha propagado por el mundo y por muchos continentes, está aquí en Ecuador, está en Colombia. Nunca debemos olvidar que el poder que se derramó en la calle Azusa la podemos recibir hoy. Lo podemos tener hoy. Alaba el nombre del Señor. Lo podemos recibir hoy. Aleluya, aleluya. Pero hay un problema. No debemos, número 2, diga conmigo, no debemos abandonar esta herencia. Diga. Usted no puede abandonar esta herencia. Recientemente hemos visto la decadencia de la herencia pentecostal. Lamentamos porque hemos comenzado a dejar de lado nuestra herencia. Los predicadores pentecostales conocidos de Latinoamérica eran hombres como José Joaquín Ávila Portalatín, Gigi Ávila,
convertido y sanado a través de un programa de televisión de Oral Roberts en Puerto Rico, de una artritis juvenil. Mi abuela, mi madre y mis tíos recibieron a Jesucristo a través de la predicación de Gigi Ávila en el año 1975. Mi abuela tenía un tumor de corazón y pulmón. Mi mamá se iba a suicidar la noche anterior. Dios le habló en un sueño, no permitió que se suicidara. Mis tíos estaban hundidos en el alcohol. Yo no había nacido. Mi madre iba por una avenida principal de la ciudad de Bogotá, carrera 30, calle 19, plaza de Palo Quemado. En ese entonces no existía la plaza de mercado. Era un pedazo de lote. Todos los evangélicos de la ciudad estaban ahí. ¿Qué campaña en 3 días? 20 días duró la campaña con el hermano Gigi. El poder de Dios se derramaba en ese lugar. Mi mamá pasaba, se bajó del bus porque no avanzaba la vía por el trancón y la cantidad de gente. Y Gigi dijo: usted, señorita, que anoche se iba a quitar la vida. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y mi mamá salió a correr y tiró lo que tenía en las manos y se tiró de rodillas. Y lloró y se convirtió a Cristo. Mi abuela estaba debatiéndose entre la vida y la muerte por el tumor entre corazón y pulmón. Ya ella quedaba cianótica, o sea, quedaba azul cuando se ahogaba y se caía. Gigi dio la palabra en Palo Quemado. Y en la clínica Santa Fe de Bogotá, mi abuela, que ya no tenía costumbre, una mujer de más de 60 años, botó el tumor por vía íntima. Mi mamá al llegar a la clínica lo vio y lo guardó en formol para testimonio. No quisiera cargar hoy en día. Mi abuela murió de 81 años, duró 20 años más. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y para los siglos de los siglos. El Señor es fuerte y glorioso. Dale la alabanza, Rey. ¿Qué tenían esos hombres que usted y yo necesitamos? El día de Pentecostés en un aposento alto, 120 recibieron poder y Espíritu Santo. Eso tenían. No tenían poder político, poder económico, poder religioso, pero tenían a uno que sí sabía que era el poder. Amén. Poder de Dios. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. Ella también recibió poder y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El poder del Espíritu Santo es real. Esa es nuestra herencia. Pero después de los años 60 la iglesia quiso parecerse a otros. ¿A quiénes quiso parecer? A los que salían en televisión. Se nos metieron vientos de doctrina, que la prosperidad, que la confesión positiva, que la teología del liberalismo. Se nos metió a la iglesia una cantidad de pensamientos. Ya hoy en día los templos no son como esta belleza del templo que tiene el pastor aquí. Bien iluminado, Dios lo bendiga, lo guarde y lo conserve así. Amén. Con buena luz, bien buena iluminación. Hoy en día usted entra a una iglesia y parece una discoteca, una cantidad de luces, una cantidad de humo encima. La iglesia es un teatro, los que vienen a congregarse son espectadores, hay unas pantallas y todo es pintado de negro. Eso y un teatro no tiene diferencia. Aló. Gloria a Dios. Pero la gente anhela eso. Pero ¿por qué no queremos parecer a otros? Si Dios nos ha dado a nosotros algo hermoso. Amén. Hemos tratado de ser como otros. Esta decadencia de nuestra herencia pentecostal debilita las iglesias. La sanidad. Cuando nosotros nos convertíamos, salíamos a la calle y hacíamos el culto relámpago en la esquina, y después a la otra, y después a la otra, hasta que la manzana entera era evangelizada. Y llevábamos tratados y orábamos. Yo me acuerdo que recién convertido en la calle del Cartucho en Bogotá, lloraba por los gamines y hermanos se caían al piso, se vomitaban, salían los demonios. Después nos bañábamos, les dábamos ropa y esos eran los predicadores en los buses. Amén. Íbamos a la cárcel, a los hospitales, íbamos a las fuerzas militares, a las escuelas, y así nos dejaran por fuera. Ya predicábamos con un parlante, con un megáfono. Esa era la vida cristiana. Hoy en día no. Hoy en día la gente quiere ver el programa de televisión del televangelista. Amén. Y yo quiero ver el culto allá, pero allá no voy. ¿Por qué? Porque no, porque para eso transmite el predicador. Y cuando van a pedir la ofrenda, cambia de canal. Aleluya.
esta decadencia de nuestra iglesia pentecostal nos debilita, hermanos. Recuerde que el poder que vino también se puede ir. Ese poder que tuvo Sansón, que derribaba ejércitos, por querer ser como los grandes héroes de su momento, por querer satisfacer sus deseos carnales, ese poder se acabó, se fue. En Jueces 16:20 la Biblia dice: y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó de él de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aleluya. El hombre que trajo el avivamiento a la República Dominicana, el hombre que después de David García y Jaime Sarmiento alborotaron todo el mover espiritual de la Asamblea de Dios en República Dominicana, Luis Urbáez, terminó en un bar de Nueva York. Amén. Por estar jugando entre dos aguas, arrollado en un baño y incendiado y muerto. Amén. Dicen los que lo conocieron en sus últimos días que él oraba por las prostitutas con las que se acostaba y se sanaban. ¿De qué sirve que Dios te use milagros si te vas a ir al infierno? Amén. Amén. ¿De qué sirve que tengas un don si estás debilitado espiritualmente? Amén. Gloria a ¿De Dios. qué sirve que vengas a un templo si tu corazón no está aquí? ¿De qué sirve que si cumple este cuando le dan de honra, pero su corazón está lejos de ti? ¿De qué sirve? Aleluya. Si tu vida espiritual no es como la palabra de Dios indica. ¿Acaso nos hemos vuelto voces vacías? ¿Acaso estamos hablando y estamos hablando al viento? ¿Estamos sembrando en tierra árida? Santo Dios, aleluya. No juguemos con nuestra herencia pentecostal. Catherine Kuhlman dijo en el Sharon Auditorium de Los Ángeles: no ofendan al Espíritu Santo. Amén. Porque es lo único que tenemos. Amén. ¿Cuántas personas conocen pero no se deciden? ¿Cuántas personas lo pueden tener pero no pueden porque no se mantienen? Amén. Debemos de dejar de estar explicándole a la gente fuera del medio cristiano que es el bautismo del Espíritu Santo. Debemos dejar de introducir enseñanzas cerradas a la iglesia para tratar de ser como otros, de estar mirando el internet a ver que alguien dice algo nuevo. Su predicador favorito está allá sentado atrás. Ni siquiera soy yo, es su pastor. Amén. 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 Usted debe apreciar a ese hombre porque es el que Amén. me está escuchando. Se acaban los amén. Gloria a Dios. Desde alabanza al Señor. Aleluya. En Apocalipsis capítulo 3, en el verso 2, voy terminando, dice la Biblia: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Iglesia, el Señor viene. Amén. El Señor está que viene y te quiere encontrar bien. Amén. Quiere encontrarte de manera que tú seas transformado. En el Salmo 119, en el verso 28, la Biblia dice una verdad muy grande. Dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La iglesia pentecostal tiene que volver al mensaje de la Biblia. Y hay cosas que vamos a decir que a la gente le van a incomodar. Hablar del pecado hoy en día no es tema de los púlpitos. Amén. Hablar del rapto de la iglesia y del arrebatamiento no es tema de los altares hoy en día. Aleluya. Hablar del diablo, el demonio y el infierno ya no es tema en los altares. Hablar de la condenación ya no es tema. Ahora el tema es humanismo. Tú eres especial, tú eres hermoso. Descubre el campeón que hay en ti. Pero el tema apocalíptico es este. Lo dijo Jesús: tú eres rico, tú eres rica, dices, y me he enriquecido, dices, pero no te das cuenta que eres desventurada, pobre, ciega y desnuda. Gloria a Dios. Que hoy en día necesita vestirse, Amén. necesita afortunarse en Cristo, necesita abrir sus ojos a la palabra, necesita volver al tiempo donde lo conocimos. Aleluya. Necesitamos volver a la cruz.
Amén. Cosas que podemos hacer para resaltar nuestra herencia. Debemos reverenciar la palabra de Dios. Debemos tener una vida santa. Porque aquí nos emocionamos cuando el Espíritu Santo se mueve. Pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor. Alábalo. Nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Respetar las autoridades. Los líderes pentecostales debemos respetar el liderazgo de las iglesias. Amén. Antiguamente cuando uno exhortaba a un hermano, el hermano cambiaba de conducta. Hoy en día cambia de iglesia. Amén. En el tiempo que yo me convertí, se vivía la disciplina. ¡Aleluya! Y te sentás 6 meses y te sentaba los 6 meses. Amén. Hoy en día los que están en los altares buscan a ver dónde servir. Amén. Y Amén. estar en disciplina. Amén. Arrepentirte, hermano, Cristo te ama. Obedecer. ¡Aleluya! Alabamos el nombre del Señor, hermano. Si hay cosas que son dignas de disciplina, acéptelas. Aleluya. Debemos volver a la proclamación pentecostal verdadera. Debemos avivar nuestro celo por la evangelización, salir a la calle, a la cárcel, ir al hospital. Gloria a Dios. Aleluya. Debemos procurar que nuestras escuelas bíblicas sean llenas del Espíritu. Y debemos contender por nuestra fe pentecostal. Porque se está diciendo por el internet que los milagros cesaron, que quedaron en los hechos, que ya no es necesario diezmar, que Dios mira el corazón. Por eso usted ve mujeres en las iglesias con un escote que da vergüenza. Porque ellas dicen que Dios mira el corazón y entonces le muestran el corazón al Señor. Y eso no es así. Amén. La palabra del Señor dice que debe haber decoro en el altar. Amén. Pero eso Amén. se olvidó, se acabaron los amigos. Aleluya. Debemos volver a defender la doctrina. Gloria a Dios. Nuestra herencia pentecostal está en el énfasis del poder del Espíritu Santo. Pero esto nació. El pentecostalismo, el abuelo del pentecostal fue Juan Wesley, John Wesley. Y John Wesley tenía una doctrina dentro de la enseñanza bíblica que se llamaba la perfección cristiana. Y se hablaba de una experiencia de santidad. La iglesia tiene que santificarse. ¿Puede usted ser santo? Un Amén. católico me dijo, ustedes en la iglesia evangélica no tienen santos. Y le dije, ¿cómo que no? Mire, aquí están los santos. Denle aplauso al Señor. ¿Cómo que no? Aleluya. Aquí están los santos. Gloria a Dios. Mantener el fuego del Espíritu Santo ardiente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Las lenguas no son solo para recrearnos. Las lenguas son muestras de que tenemos el poder. Y vamos a salir con ese poder. Pero debemos depender de Dios. Venga esta noche y sea lleno del poder del Espíritu. Pídele al Espíritu Santo que sea tu amigo. Y Él hace los milagros. Él hace la obra. Él hace lo que tiene que hacer. Él te facilita la vida cristiana. ¿Te conviene ser amigo del Espíritu? ¿Te conviene su amistad? Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy no será enviado el Espíritu Santo, el Consolador. Colócate de pie.